Hola gente, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Si está viendo este video es porque es la introducción para la temática que vamos a tratar sobre si es que la IA está reemplazando los empleos. En este video vamos a analizar lo que está pasando hoy en el mercado laboral, los despidos causados por la IA y cuáles son aquellos trabajos que corren más riesgo. También vamos a estar viendo cuáles son aquellas habilidades que necesitas para no quedarte atrás y también para poder prepararte para el futuro. Por si no me conocías y es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, mi nombre es Fidel y en este canal me gusta traer temáticas sobre el marketing digital, la IA, novedades, tendencias, también dándole un ángulo más educacional con el tema de Google Ads y del SEO. Así que si esto resuena con vos o te interesa, te invito a suscribirte y darle like o apoyar el canal porque realmente me ayuda muchísimo. Y antes de pasar al video, quería hacerte un pequeño spoiler, y es que esta temática que vamos a tratar ya está sucediendo y no se trata de ciencia ficción. Es peor de lo que puedes imaginar. Ahora sí, no te molesto más y te dejo con el video. Así que, bueno gente, esto es lo que voy a pasar a explicarles qué está pasando hoy en día con la IA y cómo nos podemos preparar para esto que está pasando. Para que te hagas una idea de lo que te voy a estar mostrando en este video, es básicamente lo que está pasando hoy en día, un estudio que nos habla de cómo se relacionan las empresas con la IA, algo que es muy importante. Después, qué trabajos están en peligro, si esto debemos tener miedo, adaptarnos, preocuparnos y cómo no quedar reemplazado por la inteligencia artificial. Así que bien, ahora arrancamos con el video. Lo primero que quería comentarte es que lo que está pasando hoy en día, más que nada en el mundo del marketing, atención al cliente, redacción, diseño y soporte, es que la IA ya está funcionando mejor que muchos humanos. En los últimos meses, empresas como IBM, Dropbox y BuzzFeed anunciaron despidos masivos. La razón es que ya muchos de esos puestos que ocupaban humanos los están empezando a ocupar las IAs. IBM anunció que va a desocupar 7.800 puestos de trabajo justamente porque ya no les sirve que estén humanos cumpliendo esas tareas y esos roles. Y esto recién empieza. ¿Por qué te digo? Porque según un estudio que ahora vamos a estar viendo, 800 millones de puestos de trabajo podrían ser reemplazados de acá a 2030. Y según el Foro Económico Mundial, el 44% de las habilidades que hoy usamos van a cambiar en un plazo de 4 años. Y bien, con esta pequeña introducción para que entiendas un poco qué es lo que está pasando, el peligro que tiene esta nueva tecnología, ahora sí quiero hablarte de un estudio. Este estudio fue realizado por una empresa que tiene más de 100 años o aproximadamente 100 años en el mercado, que se llama McKinsey. Básicamente es una empresa de consultoría, optimizan procesos operativos y demás. No vamos a entrar en detalle en qué es la empresa, sino en el estudio, que es lo importante. Básicamente, esto que yo te traigo para el video son solo algunas partes. Si vos querés ver todo bien completo, mucho más que en este video, te lo voy a estar dejando en la descripción, así lo puedes ver todo y leerlo. Pero yo te voy a traer lo que a mí me pareció más interesante y con lo que tendremos que tener más precaución. Bien, primero tenemos este gráfico donde lo que podemos ver es el porcentaje de aquellas personas que respondieron que revisan los outputs de la IA, es decir, que revisan las respuestas que les da la IA. Y como podemos ver, se les preguntó a personas cuyas organizaciones regularmente utilizan la IA generativa en al menos una función. Los números fueron calculados después de remover a aquellas personas que dijeron no sé. Acá tenemos la fuente, podemos ver que es McKinsey Global Survey, y después 1.491 participantes de todos los niveles de la organización. Y este primer gráfico realmente resulta preocupante. ¿Por qué? Porque, como yo te comentaba, lo que nos muestra es el porcentaje de estas personas que respondieron, que responden a empresas, que se aseguran de revisar las respuestas que les brinda la IA para realizar diferentes funciones o tareas. Estamos hablando que
el 30% de las organizaciones, según este estudio, casi que no revisan lo que produce la IA generativa, solo hasta un 20% de lo que genera, como podemos ver acá. Después, el 27% revisa absolutamente todo antes de usarlo y el resto cae en valores intermedios. Como resumen, hay una división muy clara, las empresas están casi igual de repartidas entre revisar todo y revisar muy poco. La verdad que esto es algo preocupante porque estamos hablando de que la IA muchas veces no es precisa, tiene errores y un porcentaje grande, porque estamos hablando de un tercio de las empresas, no revisan ni siquiera la salida, que es lo que nos brinda como respuesta la IA. Esto es algo que yo te quería mostrar y me pareció muy interesante como una entrada a lo que es este estudio. Y bien, ¿qué se puede concluir ante este estudio? Es que básicamente la mayoría de las empresas no poseen un control sólido sobre lo que les brinda la IA. También lo que podemos ver es que muchas empresas están como en una fase exploratoria o de pruebas con la IA generativa. Pasemos ahora al segundo gráfico que te quiero mostrar, que nos habla sobre la dificultad que tienen las organizaciones para contratar perfiles relacionados con la IA. Bien, lo que podemos ver es un gráfico donde a la izquierda significa menor dificultad para contratar a una persona que ocupe ese rol específico, como los que tenemos acá. A la derecha es mayor dificultad y según los colores podemos ver qué año es. Primero que nada, aclararte que estos son todos roles relacionados justamente con la IA, como software engineers, prompt engineers, traductores, data engineers, después tenemos arquitectos de datos, data scientists. Bueno, tenemos varios roles que están relacionados con la IA y podemos ver claramente cómo con el pasar de los años la tendencia en general es que sea más sencillo contratar a alguien que ocupe estos roles, pero sí hay algunas excepciones como son los data scientists, que ha sido más fácil en 2023 que en 2024, y los engineers igualmente. Pero bueno, lo que quiero mostrarte es un poco cómo está cambiando el mercado en ese sentido, de cómo las empresas están teniendo más facilidad para contratar este tipo de roles. Y con este estudio, de acá con este gráfico, podemos concluir que el mercado está madurando, que hay más profesionales formándose con respecto a la IA y que también las empresas están ajustando sus expectativas. Bien, en el siguiente gráfico te voy a mostrar cómo las organizaciones y las empresas están incrementando el uso de la IA en múltiples funciones. Acá lo que podemos ver es cuánto ha incrementado el uso y el color también corresponde al año. Lo que podemos ver es cómo ha ido en aumento el uso de la IA en una o más funciones. Podemos ver que primeramente al menos una función muchas empresas lo utilizaban, un 56% estamos hablando. Después esto ha ido creciendo y hasta ahora el 78% de las empresas al menos utilizan una función. Después podemos ver cómo esta curva empieza un poco a decrecer conforme más funciones hablamos o integramos en el negocio, porque tiene cierta lógica, es decir, las empresas están probando, pero sí podemos ver que al menos una función es utilizada por el 78% de las empresas. 5 funciones o más solo por el 16%, pero sí que ha ido en un aumento desde el año 2021. Pasamos a este gráfico también muy interesante que nos habla del uso de la IA según la función del negocio. Acá tenemos el porcentaje de las respuestas y podemos ver que de las empresas un 36% lo utilizan para información tecnológica, un 36% para marketing y ventas, un 33% para operaciones de servicio, un 31% para productos o desarrollo del servicio, un 25% para la ingeniería en software, 23% para el manejo del conocimiento, 20% para recursos humanos, 16% para riesgos, cuestiones legales, un 16% para el supply chain y para el manejo del inventario, un 12% lo utiliza para la estrategia y la finanza corporativa y un 12% para la manufacturación. Y bien, para ya ir finalizando con la cuestión del estudio, quería mostrarte esto, que nos habla de que mientras el texto es el tipo de contenido que las organizaciones usan más comúnmente cuando están creando con la IA generativa,
también están experimentando con otras modalidades. Y acá podemos ver los tipos de contenidos generados por la IA generativa según las respuestas en las organizaciones. ¿Qué es lo que podemos ver? Que el 63% la utiliza para generar textos, un 36% la utiliza para imágenes, un 27% para el código, un 13% para video, otro 13% para voz y música, y solo el 2% la utiliza para crear otro tipo de contenido. Así que bien, espero que este estudio te haya servido para entender qué es lo que está pasando hoy en día a nivel del mercado y a nivel de las empresas. Pero como te digo, esto que yo te expliqué es simplemente una parte. Si vos querés tener más información y ver bien qué es lo que está pasando, te voy a dejar la fuente, como te comentaba, en la descripción. Y bien, ahora vamos a hablar de otra pregunta, de otra cuestión que es sumamente interesante y seguramente por esto tal vez entraste al video, y es que ¿cuáles son estos trabajos que están en peligro? Bueno, primero te voy a aclarar. Los trabajos más vulnerables son los repetitivos, los que siguen reglas claras y no necesitan mucha creatividad. Te pongo un ejemplo: soporte técnico básico, atención al cliente, traductores, redactores sin especialización y administrativos y contables. Pero también hay trabajos que por ahora la IA no puede reemplazar, y te estoy hablando de creativos, profesionales que lideran equipos, aquellos que piensan estratégicamente y personas con habilidades sociales fuertes. Ahora voy a pasar a mostrarte cuáles son estos trabajos que realmente tienen un riesgo de ser reemplazados por la IA. Por un lado, te voy a hablar del trabajo, el nivel de riesgo y si es reemplazable o no, y tal vez te doy mi opinión. Primero, soporte técnico, nivel de riesgo altísimo, reemplazable sí, desde hoy en día. Segundo, atención al cliente, el riesgo que tiene también es altísimo y sumamente reemplazable, no sé si tanto ahora mismo, pero es muy reemplazable. Administrativos, data entry, medio alto, es reemplazable. Los traductores, por ahora el riesgo es medio, pero yo te diría que es bastante alto y van a ser completamente reemplazables. Los redactores genéricos, o podemos también incluir a los copywriters, yo te diría que tienen un nivel de riesgo medio alto. ¿Por qué? Porque la IA puede generar contenido o textos que sean llamativos, atractivos, pero sigue estando un poco ese factor de la creatividad, entonces vamos a ponerlo como parcial. Contables, parcial, reemplazable parcial. Diseñadores gráficos, por ahora el riesgo es bajo porque tiene que haber bastante creatividad de fondo, entonces yo no lo diré que es algo reemplazable hoy en día. Creativos publicitarios tampoco. Líderes de equipo, como te comentaba, tampoco. Consultor estratégico bastante bajo. Terapeutas, coaches, muy bajo. Y los prompt engineers también, porque son los que le dan las órdenes a la IA. Al menos que la IA se pueda dar órdenes a ella misma, por ahora el riesgo como prompt engineer es muy bajo. Y hablando de prompt engineering, tengo justamente una guía donde doy unos 15 consejos, tips muy rápidos y al grano. Te lo voy a estar dejando en las tarjetas y si te interesa, puedes ir a verlo. Y bien, ahora quiero pasar a mostrarte otra tabla donde tenemos algunas profesiones, trabajos y empleos más comunes del día a día. Primero, médico clínico o general. ¿Es reemplazable? Yo te diría que parcialmente, y el riesgo al corto plazo es bajo y al largo plazo es medio. Cirujano, ¿es reemplazable? No. Riesgo al corto plazo bajo y al largo plazo también por ahora es bajo, pero yo ya he estado viendo cómo hay robots en Japón, me parece que era el video, que ayudan en las intervenciones quirúrgicas y realmente creo que una máquina puede llegar a tener más precisión que un cirujano. Entonces, ¿es reemplazable? A debatir. Continuamos con este que es un poco complicado, que sería abogado, y es reemplazable parcialmente, al corto plazo medio y al largo plazo alto. ¿Por qué yo digo que es complicado? Porque, a ver, un abogado es una persona que tiene un estudio muy teórico, ¿no? Sabe mucho de leyes, de un código, entonces se basa mucho en una teoría, en lo que estudió. Y esto es algo que la IA puede aprender con facilidad y en lo cual puede superar a un abogado en capacidad de, digamos, de retener la información. Pero la cuestión es que la interpretación humana a la hora
de cualquier actividad dentro de las que realiza un abogado es muy importante. Entonces, no sé hasta qué punto es reemplazable un abogado. Pero bueno, la IA sí tiene la capacidad de saber lo mismo o más que un abogado. La cuestión está en la interpretación, después en conceptos, ¿no?, que entran dentro de la abogacía. Pero es interesante. Maestros no son reemplazables, el riesgo del corto plazo es bajo, al largo plazo medio. Contador sí, es completamente reemplazable, alto y alto. Los community managers parcialmente por el tema de la creatividad, pero a largo plazo yo te diría que son altamente reemplazables. Ingenieros me parece parcialmente, por ahora no. Psicólogos sí, de hecho estamos viendo como un gran porcentaje, creo que se vio la última vez, que en ChatGPT las primeras búsquedas más realizadas por los usuarios están relacionadas con conceptos de la psicología y emocionales, como por ejemplo, ayúdame psicológicamente o para tratar de encontrar un propósito. Esto es también preocupante, pero el psicólogo va a ser de los primeros en ser reemplazados y el riesgo es muy alto. Vendedor comercial, depende qué tipo de vendedor, pero parcialmente. Programadores sí, ya estamos viendo cómo están siendo un poco reemplazados en la creación de sitios web, de páginas, pero sí sigue siendo importante la intervención de los programadores a la hora del mantenimiento y de realizar diferentes tareas. O sea que para mí está en el medio. Chofer transporte es reemplazable sí, medio alto, y atención al cliente totalmente reemplazable. Así que espero que estas dos tablas te hayan servido para entender cuáles son aquellos trabajos que corren más riesgo de ser reemplazados por la IA. Y bien, ahora voy a pasar a responderte a esta pregunta. ¿Debemos tener entonces miedo o debemos adaptarnos? La IA no es el primer invento que causa miedo. A ver, esto pasó con la imprenta, pasó con los autos, pasó con el internet, pero cada vez que algo cambia, también nacen y surgen nuevas oportunidades. Hoy ya existen trabajos que hace 5 años ni siquiera imaginábamos, como por ejemplo los prompt engineers, diseñadores de la interacción humano con IA y los curadores de contenido automático. Y bien, para ya ir cerrando el video, voy a pasar a responderte esta pregunta. ¿Cómo podemos hacer entonces para no quedar reemplazados? Primero, lo que tenés que hacer ya mismo es aprender habilidades complementarias a lo que sea a lo que te dediques, desarrollar tu inteligencia emocional y el manejo de nuevas herramientas. Y ahora voy a compartirte 5 claves para que entiendas cómo puedes hacer para no quedarte atrás. Primero, te diría que te conviertas en un humano aumentado, entre comillas, porque con esto me refiero a que no te quedes solo con tu sector o a lo que vos te dediques, sino trata de aprender de más cosas y, obviamente, desarrollar tus habilidades en la IA. Te diría también que te enfoques en las soft skills o en las habilidades humanas. ¿Por qué? Porque ahora, como la IA tiene este potencial de reemplazar un montón de habilidades y un montón de roles, este tipo de habilidades van a resaltar. Como tercer punto, te diría que te especialices en algo que la IA sola no pueda dominar, es algo lógico. Aprender a resolver problemas, no solo ejecutar tareas, y desarrollar un pensamiento crítico y criterio. Así que ahora te pregunto, ¿vos qué pensás? ¿Esto es una oportunidad o es una amenaza? Déjame tu opinión en los comentarios, que siempre los leo. Y si querés estar preparado para lo que se viene, suscríbete. Te mando un saludo y nos vemos hasta el próximo video.